Me alegra mucho saludar a quienes se encuentran en tiempo real, las personas que están conectadas en este momento. También un gran saludo para las personas que posteriormente estarán viendo el video. Para todos un saludo muy fuerte. Comencemos entonces nuestra sesión en esta tarde. Quien vaya a hablar, abre micrófono y si desea también puede abrir la cámara. Uno por uno me va a ir contando entonces el argumento que hizo y uno de los dos argumentos que encontró de la figura pública. Entonces, bien, podemos comenzar. Ana, te agradezco, por favor. Comienza contándonos, Ana, y si quieres abrir cámara también puedes hacerlo. Nos compartes tu argumento y uno de los argumentos de la figura pública. Voy, profe, déjame busco mi libreta y ya te los leo. Discurso que dio hace poquito el primer ministro de Canadá. Entonces, en este él dice que el gobierno de Canadá va a invertir 1.8 billones para que Ford haga la transición a ser una planta de vehículos de cero emisión, lo cual asegura 5.000 puestos para la clase media y ayuda con el plan de emisión cero de carbono para 2050. Correcto. ¿Y cuál sería la conclusión en este caso? ¿Y cuáles serían las premisas? ¿Con qué estás argumentando? ¿Con qué justificas? ¿Y qué concluye el primer ministro? La premisa sería que se va a hacer una inversión y que esto ayuda para que se convierta Ford en una compañía de cero emisiones. Y la conclusión es que esto va a ayudar con el plan de emisión cero carbono para 2050. Muchas gracias. ¿Y el tuyo cuál es? Y mi argumento es que los dientes están compuestos en su mayoría por un material inorgánico, lo cual hace que tenga una mejor preservación y los hace indispensables para el registro arqueológico. ¿Y cuáles serían las premisas y cuál la conclusión? La conclusión es que los dientes son importantes para el registro arqueológico y la premisa es que son un elemento que tiene una alta preservación, ser de material inorgánico. Muchas gracias, muy amable. Recordemos siempre, conclusión es lo que queremos sostener y las premisas en cualquier caso siempre son las justificaciones de eso que sostenemos. Muchas gracias, Ana. Andrés, cuéntanos, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, eso es un tuit que había publicado Donald Trump. A ver, Leo dice, John Biden es un cachorro de los castrochavistas, como el loco Biden, Alexandra Ocasio-Cortez y la amante de Castro, Karen Bass. Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un gran perdedor y ex líder guerrillero del M-19. Biden es débil en el socialismo y traicionará a Colombia. Estoy con ustedes. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión sería que de por sí Trump lo que quiere es analogía, por hecho de ser un opositor, como relacionarlo con Gustavo Petro. Entonces simplemente quiere concluir en que él es un socialista, al decir que es castrovista y luego que es débil en el socialismo. Muchas gracias. Vuélvelo a leer, por favor, si eres tan amable, el tweet completo. Joe Biden es un cachorro de los castrochavistas, como el loco Biden, Alexandra Ocasio-Cortez y la amante de Castro, Karen Bass. Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un perdedor y ex líder guerrillero del M-19. Biden es débil en el socialismo y traicionará a Colombia. Estoy con ustedes. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, es un argumento que tiene tres afirmaciones muy independientes. No hay mucha coherencia entre la una y la otra, ¿no es cierto? No hay mucha relación. Cuando hablamos, cuando al menos Trump, la segunda afirmación, por lo menos es una relación moderadamente causal, pero hay una cantidad de frases que están aisladas. Falta coordinación y coherencia entre las frases. Las frases suelen venir coordinadas para poder concluir algo, ¿no es cierto? Porque si yo tomo frases aisladas,
hay mucha dificultad para poder llegar a concluir porque no tienen una relación directa la una con la otra. Pueden estar hablando de un tema parecido y sin embargo no tienen relación. Hay ciertos términos que deben estar ligados unos con otros y aquí no se ve esa forma de hilación de coherencia. Por lo tanto, estamos viendo tres frases bastante inconclusas y bastante poco relacionadas, o sea, no llega a una conclusión directamente. Ninguna de ellas se desprende de manera necesaria de las otras. Pueden ser un apoyo, una de otra, pero solo un apoyo, no es ninguna necesaria. No estaremos hablando de un argumento deductivo, ni mucho menos. Muchas gracias. Esto pasa con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Lo vemos con mucha frecuencia que se quiere argumentar y se dicen cosas aisladas para llegar a cualquier cuestión. Ese es uno de los problemas serios cuando se está argumentando que si nosotros llegáramos a aceptar ese tipo de cuestiones, podremos aceptar cualquier tipo de conclusión a la que se llegue. Muchas gracias, realmente muy interesante porque nos hace reflexionar en este tipo de situaciones. Y hay muchos, estoy seguro que entre los que hicieron han encontrado muchas personas con este tipo de argumentos. ¿Cómo lo viste tú cuando lo analizaste, Andrés? Pues yo pensaba que podría caer en una falacia de tipo argumento circular. Porque era muy repetitivo a la hora de decirle castrochavista, luego de decir que era un socialista sin querer demostrar algo en realidad. No Tener está pruebas. demostrando nada, no hay una demostración, ¿no es cierto? Así Y es. la conclusión, si es que hay una conclusión, porque es que realmente no parece haber una conclusión siquiera, pero la conclusión es, para llegar a la conclusión, habría que aceptar definitivamente que se está repitiendo lo mismo de la premisa del castrochavismo. Entonces, tiene muchas tendencias a hacer un razonamiento circular, que no dan ninguna información, sino que simplemente está repitiendo dos veces lo mismo. No hay mucha coherencia ni mucha estructura. Bueno, y el tuyo, cuéntanos, ¿cómo hiciste tú el propio? Listo, profe. A ver, la contingencia actual debido a la pandemia del COVID-19 nos volvió más conscientes con respecto a la inocuidad de los alimentos. Según la OMS, la gran mayoría de las personas contraerán una enfermedad transmitida por los alimentos o el agua en algún momento de su vida. La contaminación de los alimentos puede producirse en numerosas ocasiones. La globalización hace que la inocuidad de los alimentos sea más compleja y esencial. Y la humanidad no pudo evitar verse afectada por un enemigo biológico que probablemente surgió de las malas prácticas de manufactura. Muchas gracias. ¿Cuál sería la conclusión a la que llegaste? Queda demostrado que las malas prácticas de manufactura pueden afectar o llegar a eh, concluir en un riesgo biológico muy importante. Muchas gracias. Y entonces es una serie de frases que terminan siendo justificaciones de por qué. Muy amable, muy gentil. Sigue, por favor, Camila Guapacha. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, El bienvenida. argumento que yo elegí es de Carlos Mayaquil, es el alcalde de Pereira. Correcto. Es un tuit y dice: hoy abrimos el puesto de salud de Colombia, el segundo al que le damos apertura este año. Mantenemos nuestro compromiso de brindar más y mejores servicios de salud a nuestras comunidades, especialmente en la zona rural. Ahora podrán recibir atención prioritaria cerca de sus hogares. Muchas gracias. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el alcalde en ese tuit? Pues yo creo que la conclusión ahí es que ahora las personas pues pueden recibir la atención cerca de los hogares, la atención pues de salud. ¿Y cuáles serían las premisas? Las premisas sería el hecho de que abrieron el nuevo puesto de salud y de que ellos mantienen la promesa que hizo de brindar pues como seguridad en el ámbito de la salud a las personas de la zona rural. Muchísimas gracias. ¿Y el tuyo? Y el que yo dice, las personas de bajos recursos no reciben clases virtuales. El desarrollo de clases virtuales implica acompañamiento constante y explicación por parte del docente. Enviar fotocopias para completar no es sinónimo de esto. Además, las clases sincrónicas requieren de equipos que la mayoría de estas personas no poseen. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, profe. Estuvo muy interesante y el tema incluso estuvo chévere también. Muchas gracias, han estado muy interesantes los que nos han dado hasta ahora. Vamos con
Dana Lucía. Dana Lucía, cuéntanos por favor el tuyo si eres tan amable. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, el del discurso, pues el del político es el discurso que dio Iván Duque cuando quedó electo como presidente. Dice, hoy no hay ciudadanos vencidos porque quiero ser el presidente que les dé el mismo amor a los que votaron por mí, a los que no lo hicieron o votaron en blanco. Pues la conclusión sería que no hay como perdedores en la situación de que él quedara electo como presidente sin importar el voto. Y pues la premisa sería que él pretende dar el mismo amor a todos los votantes. Perfecto, excelente. Cuánto amor, magnífico eso. Sí, Maravilloso. Y ahora el tuyo. El mío. La pena de muerte debería ser legalizada como el último curso de acción en casos específicos, como por ejemplo el de una persona con un trastorno de personalidad como la psicopatía, que a pesar de recibir apoyo psiquiátrico incurriera en cometer crímenes, pues hasta ahora no parece haber cura alguna de esta enfermedad y si bien la medicación y la terapia pueden mantener controladas pues a dichas personas, no funciona igual en todos los casos. Por lo tanto, al tener una enfermedad mental incurable que no ha podido ser tratada con ayuda psiquiátrica y que representa un peligro inminente en nuestra sociedad, dicho individuo debería recibir la pena de muerte. Muchísimas gracias. Estuvo clara también cuáles eran las premisas y la conclusión. Muchas gracias, Dana. Eres muy amable. Bueno, profe. Sigue, por favor, Diego. Les quiero pedir un favor, si son tan amables. Alguna de las personas que ya nos leyó, quien quiera que sea, en el chat box, en un mensaje, me escribe el nombre de los asistentes el día de hoy. ¿Quién me quisiera colaborar con eso? Alguno de los que ya nos leyó el argumento. Profe, si quiere yo lo hago. Te lo agradezco mucho, entonces me lo escribes ahí en un mensaje. Muy gentil. Diego, te oímos. Después de Diego, para que sepa Diego Toro, sigue Gregorio y luego Jack. Dice Diego en el chat que no tiene audio y que no está en la casa. Por favor, la persona que le dije después, después de Diego, le había mencionado a Gregorio y luego Jack. Ana, ¿me los podrías escribir en un solo mensaje, por favor? Todos en el mismo, todos en uno mismo y perdonas la molestia. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, el discurso que yo elegí fue un discurso que hizo John F. Kennedy en su posesión presidencial. Dice, el mundo es muy diferente ahora, porque el ser humano tiene en sus manos el poder de abolir toda forma de pobreza, pero también para terminar con toda forma de vida humana. Aún así, se siguen debatiendo en el mundo las mismas convicciones revolucionarias por las que pelearon nuestros antepasados. La creencia de que los derechos humanos no derivan de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios. No preguntas lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Muchas gracias. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? La conclusión sería que nosotros no nos hemos dado cuenta de las formas en las que podemos cambiar nuestro país, nuestro Estado, lo que podemos hacer por él, sino que seguimos como arraigados a cosas de nuestros antepasados. Pero al decir si no, ahí ya nos contaste las premisas, ¿no es cierto? Sí. Las premisas no siempre se dan, es interesante este caso que nos planteaste, las premisas no siempre se dan para justificar algo. A veces se dan como un contraejemplo, como lo contrario, como lo que no debería ser. También no hay premisas de ese tipo. Y es interesante, en la que nos acabas de mostrar es una contrariedad, no de tal manera, sino de tal otra. Es útil este ejercicio para que veamos que a veces se dan ejemplos para especificar el porqué de algo y en ocasiones se dan contraejemplos, pero también son justificaciones. Es de tal manera, porque si fuera de tal otra, miren lo que ocurriría.
Entonces, pues hay contraejemplos. Interesante. Gracias. Nos resulta útil en esta idea de buscar dónde están las premisas y las conclusiones. Va a ser útil para los compañeros. Listo, profe. El Cuéntame la mío, tuya. Sí. a ver, dice, la forma en la que hacen política los líderes de izquierda y derecha en Colombia conlleva la polarización del país, pues sus discursos no promueven la unión, al contrario, provocan división entre los diferentes grupos de personas, porque los hacen fanáticos de esa ideología que según ellos es la correcta, y no muestran los diferentes puntos de vista que pueden haber. Situaciones que generan conflictos, que influyen en el desarrollo del país. Muchas gracias. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que debemos alejarnos de esa forma común de hacer política, de seguir a estos supuestos líderes que tenemos en Colombia, que la verdad lo único que le han hecho es daño al país y no proponen cosas para mejorar, sino solo cosas que generan división entre la mayoría de los ciudadanos. Muchas gracias. La última frase, creo que debes, bueno, todos los argumentos, siempre digo que se puede mejorar, excelente. Me pareció bien hecho, pero la última estuvo un poco aislada. Sería bueno conectarla más, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco y creo que está muy interesante el argumento. Eres muy amable. Después seguía Jack, ¿no es cierto? Muchas gracias, Gregorio. Muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. El argumento que elegí fue Federico Gutiérrez, el cual dice, el alcalde actual de Medellín desconoce los protocolos a seguir y la articulación que debe existir tanto en el gobierno y el cuerpo médico colombiano. Hay que confiar y apoyar al personal médico, no desconfiar de ellos. ¿Cuál sería la premisa y cuál sería la conclusión? Las premisas que él da es que dice que el alcalde pues desconoce todos los protocolos y que hay que confiar y apoyar en el personal médico. La conclusión sería que él está en desacuerdo con la solicitud que hizo el alcalde Daniel Quintero para llevar a cabo, para pedir una petición, para dar una petición a Cuba sobre personal médico. Muchas gracias. ¿Cómo analizaste el argumento? ¿Lo viste bien estructurado o cómo lo viste? Medianamente bien estructurado. Gracias. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El mío dice, la raza bovina cimental es una de las más lecheras en el mundo. Se han visto vacas capaces de producir hasta 45 litros de leche al día, pero el promedio está en 18 litros. En Colombia, esta raza está distribuida en 23 departamentos, en los cuales hay grandes, medianos y pequeños productores de leche de calidad cimental. ¿Cuál sería la conclusión a la que llegas? Que esta raza es una de las que más ha favorecido a los productores de Colombia, siendo una de las más lecheras. ¿Tus premisas? Que el promedio está en 18 litros, aunque se han visto vacas que pueden dar diariamente 45 litros de leche. Aparte del argumento, qué impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, muy bien. Permítanme un segundo que hay alguien más que va a ingresar en este instante. Lady Marcela. Sigue después de Jack. Sigue Juan Rodríguez, Lady Marcela, que creo que es quien acabó de llegar, Juan, Lady y luego Luis Lara. Juan Rodríguez, te escuchamos. Naturalmente que el compañero que no tenía audio nos puede escribir el argumento que hizo y el que encontró nos lo puede escribir en el chat box, esa es la idea. Profe, esta es la primera vez que entro a clase y pues, la vez pasada no pude entrar, entonces pues no sabía qué era lo que tocaba hacer, qué pena. Revisa por favor los videos que están subidos en la plataforma y que se los conecte por YouTube para que lo puedan ver. ¿Listo? Listo, profe, qué pena.
Lady, estamos leyendo en este momento los argumentos. Entonces, estamos leyendo el propio y uno de los dos que le buscamos una figura pública. Entonces, no hay cuidado, Lady, no hay problema que tengas algún inconveniente, eso pasa siempre. Es muy frecuente que ocurra. Cuéntanos, por favor, Lady, si eres tan amable, uno de los tuyos y uno de los que tenías. ¿Sí? Miremos a ver si la conexión te lo permite. Lady. Lady. Luis, por favor, ¿eres tan amable? Hola, profe, buena tarde. Buenas tardes, compañeros. Tardes, bienvenido. Listo, profe, gracias. Bueno, el argumento que extraje fue de la señora Claudia López y dice, un gobierno no tiene autoridad moral de hacer una negociación, porque un gobierno y un Estado que tiene sistemáticamente más representantes del narcotráfico dentro de su coalición de gobierno no tiene la autoridad moral para hacer esa negociación. El micrófono, profe. Pues sí, correcto. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería la premisa y cuál sería la conclusión en este caso? Pues en este caso, la conclusión sería, un gobierno no tiene autoridad moral de hacer una negociación. ¿Y las premisas? Y la premisa sería, un gobierno y un Estado que tiene sistemáticamente a más representantes del narcotráfico dentro de su coalición de gobierno no tienen la autoridad moral para hacer esa negociación. Muchas gracias. Revisen ustedes, ha pasado hoy, hay casos en los cuales se puede hacer un argumento de una sola premisa y una conclusión, pero el otro, la premisa que queda volando es una premisa que se da por entendida. Entonces, esto se llama un entinema. Un entinema es un tipo de argumento válido, si está bien hecho, ¿no es cierto? Válido siempre y cuando la premisa que quede tácita sea una premisa que se saque de manera natural, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tu argumento está bien construido, por lo tanto, tu argumento es válido. Ahí faltaría una, ¿no es cierto? Todos los argumentos bien construidos son argumentos válidos. Sería la primera. Todos los argumentos bien construidos son válidos. La dejamos en el aire, porque tu argumento está bien construido, por lo tanto, tu argumento es válido, porque sea como si estuviera totalmente entendido. Pero hay casos en donde no se da verdaderamente el entinema. Tenemos una frase y otra aislada, relacionadas, pero hace falta esa conexión fuerte que permita comprender cómo se da el paso del uno al otro. Este es un argumento que nos aparece una conclusión, una premisa, pero todavía nos hace falta como un paso, porque si vemos la premisa, parece casi la misma conclusión, casi lo mismo, solamente le añade un pequeño fragmento. Le añade un pequeño fragmento que justifica, en efecto, justifica. ¿Por qué? Pues naturalmente porque está lleno de todo tipo de corrupción, de narcotráfico, etcétera. Pero falta que ese conector sea más explícito, no es totalmente transparente. Y eso pasa mucho. Me gusta mucho que me traigan todo este tipo de ejemplos. Los ejemplos que me han dado, hay varios que son válidos, varios que son inválidos de los que sacaron de otros autores, y es interesante reflexionar en torno a esto. Nos ayuda a analizar mejor un argumento. Muchas gracias, muy interesante. Cuéntame el tuyo. Vale, profe. El mío dice, las abejas son las encargadas de la polinización de un 95% de las plantas. La polinización es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Por lo tanto, las abejas juegan un papel importante en la existencia y es de gran importancia cuidarlas. ¿Cuál es la premisa en este caso y cuál es la conclusión? La conclusión sería que las abejas juegan un papel importante en la existencia, ¿no? Y que es de gran importancia cuidarlas. Y la premisa sería que las abejas son las encargadas de la polinización de un 95% de las plantas.
Muy bien, muchas gracias. Perfecto, recordemos siempre tratar de tener, para que sea muy explícito, tratar de tener las dos premisas. Hay casos en los que es muy transparente, pues sí se puede dar con una sola. Muchas gracias. Ah, María sí, Fer... profe. Qué pena, sí. Perfecto. Es que me faltó la otra. Sí. Y que la polinización es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Pues es algo que es muy entendible, ¿no es cierto? Pero para que quede totalmente explícito el argumento. Muchas gracias. Sí, qué Ahí pena. quedó perfecto. Ya, claro que era comprensible, pues para ser sinceros, ¿no es cierto? No hay que exagerar. Es un tema que es comprensible, menos estamos en un medio académico, ¿no es cierto? Entonces, como es un medio académico, pues es comprensible, ¿no es cierto? Es algo que debería conocerse. Pero chévere que lo diste y lo sacaste de una. Gracias, Luis, estuvo muy bien. María Fernanda y Rubén Delgado. María Ordóñez se desconectó. No, hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, perfecto. Está María Fernanda Ordóñez y María Quintero es la que no veo entonces. Sí, bueno, muchísimas gracias. Cuéntame tú, por favor, si por ahí está María Quintero, también que nos cuente ella después de ti. Bienvenida. Vale, gracias. Bueno, mi argumento es del presidente Iván Duque en un debate que hizo con los jóvenes. Dice, no voy a dejar que se haga un solo proyecto en Colombia que afecte los ecosistemas, que afecte los acuíferos, que afecte las cuencas. Además, en estos momentos Colombia no tiene ninguna necesidad de hacer explotación de yacimientos no convencionales, por lo que tenemos de potencia se puede hacer con los métodos convencionales, sin exponer ni la sismicidad, ni los acuíferos, ni la seguridad de nuestro país. Por esto, en Colombia no se hará fracking. Qué bonita, qué maravilloso ecologista, el Capitán Planeta. Muy bonito el argumento, estuvo muy bonito, la verdad. Hombre, lástima que se quedara solo el argumento. Cuéntame, por favor, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues la conclusión es que el presidente no va a permitir que en Colombia se haga fracking. Perfecto, maravilloso. ¿Y cuáles son las premisas? Pues una es que en Colombia tenemos demasiados, ¿qué es? Cuencas, bueno, acuíferos que no deben ser afectados para proteger el ecosistema. Y la otra es que en Colombia, Colombia no tiene ninguna necesidad de hacer explotación de yacimientos no convencionales. Perfecto, muy bien, excelente, muy bien, muy maravilloso. Eso se junta con el amor y al final, qué maravilla, qué argumentos tan bonitos. Ojalá que la vida real hubiera siquiera la mitad de esto. Magnífico. El tuyo, cuéntame el tuyo, por favor, el propio. En la actualidad aún se admite la verdadera importancia que tienen los árboles para la conservación de la vida, puesto que cumplen con funciones que son indispensables para la supervivencia de cualquier especie, como almacenar carbono y liberar oxígeno, entre otras. Considerando que para algunos pueden llegar a ser un simple tronco de extracción de madera y por el contrario para otros lo identifican como una máquina natural con potencia de proveer desarrollo sustentable. Por lo tanto, su verdadera importancia radica en que es un engranaje irreemplazable de conservación de ecosistemas debido a que participa activamente en los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza. Muy interesante, muy interesante, y no solo desde el punto de vista biológico y no solo desde el punto de vista químico, sino muy interesante desde el punto de vista epistemológico, porque te metiste directamente con cómo desde la modernidad se ve a la naturaleza como una res cogitans, como un objeto solo para explotación. Bueno, y que la modernidad le dio justificación epistemológica, pero desde la antigüedad, particularmente desde la visión teológica, se ha visto como si fuera un simple objeto de uso. Muy interesante, me pareció muy chévere. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaste? Pues que la verdadera importancia de los árboles radica en que es un engranaje irreemplazable para la conservación del ecosistema. Muchas gracias. ¿Y las premisas que empleaste? Bueno, una de las premisas es que los árboles cumplen con una función indispensable para la supervivencia y que hay personas que lo identifican como una máquina natural con potencia de proveer desarrollo sustentable.
Muchas gracias. Muy interesante. Eres muy amable, María. María Gracias. Fernanda. Ahora María Quintero creo que ya pudo volver a conectarse, ¿verdad? Creo que ya está acá. Sí, profe, ya me conecté. Perfecto. Cuéntanos, María. Listo, mi discurso, el mío fue de un discurso que hice en el anterior semestre, entonces saqué un pequeño. Dice, los conflictos perfecto. ambientales están en aumento en todo el mundo debido a la demanda de materiales y energía de toda la población. En Colombia se presentan 95 conflictos ambientales generados por diferentes actividades de los sectores económicos, agropecuario, infraestructura, energía fósil, fumigaciones, generación de energía, minería y residuos sólidos. Por consecuencia, en Colombia habrá afectaciones al medio ambiente, conflictos sociales y ambientales. Ese es el mío. Perfecto. Es muy evidente pues dónde está la conclusión, ¿no es cierto? Utilizaste un conector de conclusión evidente, magnífico. Cuéntanos ahora el que extrajiste. Yo lo hice del discurso de Jaime Garzón en la Universidad Nacional de 1996. Perfecto. Yo saqué de uno de los argumentos, profe. Dice, la política del Estado ha tratado de inmiscuirse en las decisiones de lo educativo, volviendo a la educación como negocio político. El Estado hace participación dentro de la educación y la política está relacionada con el Estado. Por consecuencia, la política y el Estado toman decisiones sobre la educación. Y el otro que saqué, sí, pues dale. saqué dos. Dale. La educación va en un sentido contrario a los intereses de los estudiantes. Los estudiantes tienen intereses propios, por lo tanto, educan a los estudiantes para confundir su identidad. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Cuál era la conclusión, Anase? Aunque también estaba transparente, sí, pero... Pues que educan a los estudiantes para confundir su identidad. Muchas gracias. ¿Y las premisas? La educación va en un sentido contrario a los intereses de los estudiantes. Los estudiantes tienen intereses propios. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy interesante. Rubén, cuéntanos el tuyo. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Mi argumento lo tomé de Paloma Valencia, de un video de Paloma Valencia, que dice, el gobierno no mató a Gaitán lo mató la izquierda internacional. Ese mismo día estaba a una cuadra del asesinato Fidel Castro. Evidentemente pensaba que el asesinato del líder iba a poder producir una revuelta social para la toma del comunismo en Colombia. Muchas gracias. ¿Cuál es la conclusión? ¿Y cuáles serían las premisas? La conclusión sería que el gobierno no mató a Gaitán lo mató a la izquierda internacional y está apoyado bajo las premisas de que ese mismo día estaba a una cuadra del asesinato Fidel Castro. Y la segunda sería que evidentemente pensaban que el asesinato del líder iba a poder producir una revuelta social para la toma del comunismo en Colombia. Excelente. ¿Y cómo analizas tú el argumento? ¿Cómo lo ves? Pues es que ese video lo estaba analizando otro personaje, pero pues ese argumento estaba como, decía que falaz, porque en contexto, o sea, por ejemplo, Fidel Castro se decía que estaba en una, ¿cómo era? Como en una conferencia, pero Sí, en está en ese una reunión momento... de líderes, sí. De Ajá, en una jóvenes reunión de líderes, líderes. sí. Y en ese momento Fidel Castro era muy joven, incluso aún no se tomaba el poder, algo así como que decía. Entonces, en contexto, no, ese argumento es como decir un argumento falaz, que no está apoyado en verdad. Bueno, pues Fidel Castro es del 26 y este evento ocurrió en el 48, es decir, Sí. tenía 18 años, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pues, es un argumento bastante extraño. Venir a pensar que una persona que ni está en el poder, ni soñaba con estar en el poder siquiera, fue el que orquestó o el que asesinó o el que mandó a matar o cualquier cosa, porque ni siquiera dice cómo fue la situación, mandó a matar al otro con 18 años, porque casualmente, al igual que muchísimos otros líderes de muchos lugares, jóvenes líderes, que eran jóvenes líderes, que estaban allí, pues pudo haber sido cualquier otra de los líderes que había allí, no tiene por qué ser él. Pero muy interesante, muchas gracias, Rubén. ¿Y el tuyo? Mi argumento es
La aspersión con glifosato para acabar con los cultivos de hoja de coca es perjudicial para el ecosistema, debido a que contamina las fuentes de agua y extermina las plantas nativas de los alrededores. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Hay una falacia de las que vamos a ver este año, que es la falacia de... Hay varias que juegan con la ignorancia. Una se llama ignoratiolenki, la otra se llama ad ignorantiam, varios tipos de formas de usar la ignorancia. Una de ellas es decir que prueben lo contrario de lo que uno dice. Es la carga de la prueba y eso va directamente contra cosas como contra principios básicos como el indubio pro reo. Pues eso lo veremos más adelante. Hay otra forma que es exactamente la forma que utilizaba Bugs Bunny. El problema es que ustedes ya están tan jovencitos que me di cuenta esta semana, me quedé aterrado, me di cuenta esta semana que muchos de ustedes no han visto a Bugs Bunny. ¿Ustedes han visto a Bugs Bunny o no lo han visto? Pues más aparte de ver solo una imagen. ¿Saben quién es Bugs Bunny? ¿Han visto algún capítulo? Sí, profe. ¿Han visto lo que le dice Bugs cuando discute con gente, particularmente con Sam? Cuando termina y los acaba por completo, al final siempre dice, si no puedes con ellos, úneteles. No, es peor todavía, confúndelos, confúndelos. Es peor todavía. Esa es una de las formas de la ignorancia, confúndelos. Entonces, pueden tomar algo interesante dentro de un argumento, pero le unen otra cosa que es absolutamente, que es totalmente circunstancial, aunque puede ser verdadero que estuviera X persona en X lugar, pero ¿qué relación causal hay entre ellos? En ciencia, muchos de ustedes estudian cuestiones de ciencias y van a ver que cuando se hacen experimentaciones, se requiere comprobar, primero, si hay una relación entre el fenómeno y el hecho que yo estoy diciendo. Entonces, si hay siquiera una relación, si hay una correlación, si hay una concomitancia entre el uno y el otro. Si hay una relación, saber si es directa, si es inversa, y si hay una relación, después de establecer estas dos cosas, hay que llegar a un tercer punto que es mucho más avanzado, porque puede haber una relación de simple casualidad, ¿no es cierto? O una relación aislada, llegar a comprobar si hay una relación causal entre un hecho y otro, que eso ya es una cosa totalmente distinta. Eso ya es muy avanzado, llegar a saber si uno es causa y el otro es efecto. Pero todo eso hay que demostrarlo, son etapas que se deben demostrar. Entonces, en ese caso, simplemente se lanza una situación totalmente descabellada, totalmente disparatada para hacer una explosión. Ese es el problema cuando se quiere generar confusión, cuando no quiero responder por X situaciones, cuando yo no quiero responder, lo llevo a otro plano, que es el plano de la incoherencia, a un plano totalmente distinto para alejarlo de lo que estábamos discutiendo de fondo. Y así lo que estamos discutiendo de fondo, lo empantanamos, lo enlodamos, nos fuimos a algo totalmente diferente y de manera muy fácil, la otra persona lo que hago es que se disguste, que se enoje y lo puedo manipular en el terreno de las emociones. Entonces, no estaba verdaderamente haciendo nada de fondo, sino que estaba dando una relación que no ha comprobado ni causalidad, ni necesariedad, ni nada, y a partir de eso ya genera todo un polvorín. Es muy interesante ver todo este tipo de fenómenos porque nos ayuda a profundizar en la argumentación. Les agradezco mucho, me parecieron muy interesantes, algunos de pronto, obviamente habían cosas para mejorar, pero es un excelente acercamiento. Espero que les haya parecido claro, que de pronto con el video los que se les habían olvidado cosas lo hubieran recordado. Me cuentan si les ha parecido claro o no les ha parecido claro. Y como habíamos hablado la vez pasada, yo estoy totalmente dispuesto a que continuemos, ¿no es cierto? El académico ayer hizo unas propuestas, depende también mucho de eso, porque si nos dicen que entramos a vacaciones, pues bueno, ahí sí ya no hay nada que hacer. Son 3 semestres obligatorios el otro año. Todo depende de lo que pase ahora. Pero si el académico no nos dice que comencemos ya en vacaciones, que habían 2 posibilidades, en ese orden de ideas yo estaría totalmente dispuesto a seguir dándoles las clases, ¿no es cierto? Si no ocurre nada raro, yo grabaría la clase asincrónica y se les estaría dando el link para que lo vean, ¿no es cierto? Para que lo vean con calma. ¿Hasta ahora ha sido claro? ¿Han tenido alguna duda? ¿Les ha parecido bien? ¿No han tenido alguna dificultad? Nos vemos, un abrazote y felicidades. Hasta luego, profe, gracias.